Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Renzo Merino, el vicepresidente de Moody's y analista soberano principal para México. Renzo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Gracias por tomar esta llamada. Y bueno, pues observamos obviamente este presupuesto que planteó el paquete económico 2023, en donde hay supuestos macroeconómicos, uno de ellos el crecimiento que se plantea para el próximo año de 3%. Ustedes hicieron comentarios al respecto, sobre todo porque, bueno, pues digamos, los niveles de deuda como porcentaje del PIB se pueden modificar sustancialmente si pues México crece menos, ¿no? Y eso, bueno, pues es importante de cara a lo que analizan entidades como ustedes que pues se encargan justamente de evaluar la solvencia de empresas, países, estados, etcétera. ¿Cómo vieron ustedes en Moody's el paquete considerando esto que ya mencionaba? Bueno, por un lado, tenemos estos supuestos macroeconómicos para el año 2023 que presentó la Secretaría de Hacienda en el paquete, donde muestran un rango de expectativas de crecimiento entre más o menos 1.2% hasta 3%, pero el pronóstico puntual que se presentó, ¿no? como escenario, entendemos como escenario central, es un crecimiento de 3%, que viene a ser casi el doble de lo que el consenso de analistas está esperando actualmente, y también es un nivel mucho mayor al más o menos 1% que nosotros en Moody's estamos esperando que se dé el próximo año, dada la expectativa de desaceleración en la economía de los Estados Unidos y el posible efecto que podría tener eso sobre la economía mexicana. También por el lado de la inflación vemos que es posible que haya una subestimación de lo que sería la inflación el próximo año, y eso también impacta sobre los posibles niveles de las tasas de interés. Entonces lo que vemos es que con estos supuestos macroeconómicos hay riesgos de que se estén sobreestimando los ingresos tributarios, en particular para el próximo año, y por el lado del gasto, por ejemplo, también que los pagos de intereses terminen siendo más altos, ¿no? Entonces, estos son dos temas que podrían poner presión para el manejo de las cuentas fiscales. Más allá de eso, sí creemos que todavía las autoridades tienen un rango, ¿no? de maniobra, un espacio de maniobra para tratar de controlar un posible deterioro del déficit fiscal, más allá de lo que han propuesto. Ahora, mencionabas algo y digamos, es poco menos de la mitad el crecimiento económico que se ve en el consenso de los analistas. Si uno ve la encuesta del Banco de México, la que produce Citibanamex cada 15 días, y mencionas, bueno, hay ese espacio. ¿Habría ese espacio de todas formas si, por ejemplo, Estados Unidos entra en recesión y el crecimiento de México es marginalmente negativo, o si está muy cercano al cero, ¿seguiría los supuestos del paquete, digamos, absorbiendo ese espacio fiscal que pueda tener México? Creemos o creeríamos que si la actividad económica no sufre más de lo que esperamos por una desaceleración en Estados Unidos, entendiendo que no es nuestro escenario central una recesión actualmente para este país, eso podría pesar sobre los ingresos, ¿no? Entonces, las medidas, así, con el supuesto de que el gobierno no aplicaría, digamos, un paquete de estímulo fiscal, ¿no? Como se hizo hasta cierto punto en el contexto de la pandemia, el ajuste tendría que ser por el lado del gasto. Ahí podría haber cierto elemento de subejecución del gasto, y en particular se podría retrasar o cancelar algunos proyectos de inversión y así tratar de contener el crecimiento del gasto. Pero más allá de eso, esto implicaría que continúe una de las tendencias negativas que nosotros hemos resaltado y que empezó sobre la calificación en nuestra última acción en julio, cuando bajamos la calificación al nivel Baa2 con perspectiva estable, que es el aumento en la rigidez de la estructura del gasto, que implica que en futuros choques sería aún más difícil ajustar las cuentas fiscales por el lado del gasto. Claro, esa es una parte fundamental. Ahora, ahorita, bueno, pues estamos evaluando el 2023, pero claramente se va configurando también hacia adelante el 2024 en términos de la evolución, por ejemplo, de las pensiones, de la propia deuda. En ese escenario, habíamos hablado contigo
Renzo, en términos de que probablemente en lo que resta de esta administración pues no se va a modificar la calificación, más allá, digamos, de los supuestos del presupuesto. ¿Esto sigue siendo así? O sea, ¿en esa parte el panorama se mantiene parecido? Creemos que el escenario base que apoya esta calificación en el nivel de Baa2 es consistente para este nivel para los siguientes 12 a 18 meses, y 24 meses que viene a coincidir, ¿no?, con el año 2024. La perspectiva estable que tenemos sobre la calificación, un fundamento muy importante para esta perspectiva estable es que las autoridades muestren la voluntad y la habilidad de tomar medidas para limitar un deterioro aún mayor, ¿no? Entendiendo que sí hay la posibilidad de que el crecimiento económico en el periodo 2022-24 sea menor al 2% en promedio que habíamos nosotros planteado en julio de este año. Claro, y es que digamos que también puede haber riesgos al alza, ¿no? Es decir, esta vinculación acaba de ser el diálogo económico de alto nivel, hubo buenas señales ahí con Estados Unidos, obvio, porque México, pues finalmente es un país muy atractivo en el contexto de esta reconfiguración de cadenas de suministro a escala global, por el famoso nearshoring, etcétera, y eso también puede ser un papel que seguramente se considera, digamos, en los escenarios que van planteando ustedes. Creemos que sí, que este proceso que se conoce como el nearshoring es un factor que muestra el potencial de la economía mexicana, ¿no? Ahora, el nearshoring está ocurriendo actualmente y creemos que está ocurriendo a un nivel que es consistente con el crecimiento de 2% que hemos observado y que creemos que seguiríamos observando por lo menos para los siguientes años. Podría haber una aceleración en este proceso de nearshoring que podría llevar a su vez, ¿no?, el crecimiento de la economía en el corto plazo a niveles más cercanos al 3%, pero para eso hay que considerar de que hay ciertas limitantes para que esta aceleración del nearshoring ocurra. Por un lado, bueno, está el tema de la incertidumbre de los inversionistas en el contexto actual de desaceleración económica global, y también hay temas hasta cierto nivel regulatorios, ¿no?, sobre, por ejemplo, lo que fue el tema de la propuesta de reforma energética en el país, o también lo que podría ser, ¿no?, este tema del TMEC y las consultas. Y también hay otros temas más estructurales de infraestructura relacionados a la energía eléctrica que se podría proveer a las compañías que quieren operar en México, al espacio no físico para poder construir nuevas plantas en el norte del país. Entonces, son factores que tendrían que pasarse, ¿no?, para poder llevar así una aceleración en el proceso de nearshoring. Claro, y supongo ahí también el tema de la seguridad, ¿no? Porque vimos los hechos en Tijuana, Ciudad Juárez, Guanajuato, que pues obviamente sí influyen en el clima de negocio, por lo tanto la inversión y el crecimiento. Exacto, el tema de la seguridad es otro de esos desafíos estructurales que enfrenta México y que se entiende que ha sido un factor limitante, ¿no?, del potencial, del crecimiento potencial de la economía mexicana ya por mucho tiempo. Claro. No, pues muy importante lo que comentas. Nada más preguntarte, decía el subsecretario Gabriel Llorio que la perspectiva está vinculada no tanto al crecimiento económico de Estados Unidos, que es de 1.8 de acuerdo a lo que considera Hacienda, sino al crecimiento de la actividad industrial, que está un poco alineado con lo que mencionamos, ¿no? Siempre y cuando México pues resuelva estos asuntos que ya decías, pero esa es, digamos, la argumentación que daba el secretario de Hacienda. ¿Dirías, y después de lo que hemos comentado, digamos, guarda lógica esta parte? El riesgo es que la desaceleración en los Estados Unidos sea diferente a lo que observamos que ocurrió durante la primera mitad del 2022 en los Estados Unidos, ¿no? Que llegó, o sea, el crecimiento negativo que se vio en Estados Unidos se dio en parte porque hubo un aumento en la demanda de importaciones y también un consumo de los inventarios. Y eso es positivo para México porque implica que haya mayor demanda para las exportaciones mexicanas. Claro. Si la desaceleración que esperamos que venga hacia finales de este año y principios del próximo año se da en cuanto a la demanda doméstica de Estados Unidos, y eso conlleva que haya menor demanda
por las exportaciones mexicanas, y también hay una afectación sobre el mercado laboral en ese país, y eso afecta en sí también los flujos de remesas que envían los trabajadores de regreso a México. Eso sí podría no tener un impacto. implicancias en el crecimiento de México el próximo año. Renzo Merino, vicepresidente de Moody's, muchísimas gracias como siempre. Un gusto, gracias, Rodrigo.